Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor. Hola hermanos, ¿cómo están? Qué gusto es poder encontrarnos nuevamente en este culto de adoración en que vamos a adorar a nuestro Señor, vamos a escuchar palabra del Señor, en que vamos a elevar nuestras peticiones también ante el Señor. Bienvenido a este nuevo, ¿cómo podríamos llamarle? Sistema, nuestro nuevo modo de comunicarnos, pero de hacer culto juntos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bienvenido una vez más. Gracias por estar en este culto con nosotros. Queremos que usted se sienta bien acogido, abrazado por el Señor también. Vamos a orar para dar comienzo a esta reunión. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad en este tiempo de elevar culto a ti. Gracias, Señor. Gracias porque tú lo haces, a ti te ha placido que sea así y nosotros como iglesia queremos funcionar así. La iglesia va a seguir funcionando, Señor, hasta cuando tú vengas, papá, y nosotros queremos hacerlo de este modo, en este tiempo. Papá, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos, Señor, en este tiempo a adorar tu nombre. Queremos, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que va a tener participación en este culto, Señor, tu palabra tan importante para nosotros. Queremos desde ya bendecir, Señor, a quien la trae, nuestro pastor, Señor. Gracias, papá. Gracias por permitirnos, papito, reunirnos, Señor. Un abrazo, papito, cariñoso a nuestros hermanos, Señor, que están atentos a esta reunión, papá. Tú seas acariciándole a cada uno, Señor, y papito, tú seas, Señor, dándole el cariño que ellos necesitan, Señor, si es que, papito, se sienten solos, nuestros hermanos mayores, Señor, sea acariciándoles por misericordia. Bendice a cada uno, Señor, de nuestros hermanos, papá. Gracias por permitirnos, Señor, una vez más te lo damos, Señor. Gracias por permitirnos en este tiempo adorar y juntarnos a adorar tu nombre. Gracias, papá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Cuando podemos, ¿cierto?, reunirnos. Vamos a tener una palabra del Señor, esperando que usted esté ahí en su casita, ¿cierto?, y tenga su Biblia por ahí cerca y pueda seguir, ¿cierto? Vamos a leer el Salmo 136, que es muy conocido, que vamos a hacer un ejercicio entre usted y yo. Vamos a alabar a nuestro Señor y vamos a darle la gloria ahí en el Salmo 136. Vamos a leer del 1 al 5 y vamos a saltar después del 5 al 23 hasta el 26, ¿cierto? Que es donde finaliza este salmo. Yo le voy a pedir que usted sea ahí en su casa haciendo este ejercicio, ¿cierto? Alabad a Jehová porque Él es bueno, y usted repita, porque para siempre su misericordia, en voz alta ahí en su casa. Vamos a darle lectura. Amén. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, amén, porque para siempre su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre su misericordia. Al 23 ahora dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Mire qué importante, Él es el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. La misericordia del Señor se renueva cada mañana. Esta es una gran promesa para nosotros. Todo el Salmo, lea las grandes maravillas en esta palabra del Señor. Gloria al Señor por esta lectura bíblica que hemos tenido, una lectura devocional. Vamos a seguir en nuestro culto, vamos a continuar con alabanzas al Señor. Gloria al Señor, que el Señor bendiga, ¿cierto?, a nuestros hermanos del ministerio de adoración. Cante con el corazón, cante ahí en su casita, puede hacerlo. Nadie le va a decir nada, usted está en su casa, hágalo entendiendo y alabando al Señor con todo su corazón. Después vamos a escuchar palabra del Señor, después vamos a escuchar la predicación y después nos juntamos. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén.
hermanos, vamos a cantar en esta hora acerca de nuestra realidad, del hecho de ser libres en nuestro Salvador, de ser escogidos, de ser perdonados y actualmente ser libres en Él, libres del pecado y libres para poder cantar de sus verdades. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Hola hermanos, Dios les bendiga. Voy a cantar una alabanza para que ustedes donde se encuentren puedan acompañarme. Dios les bendiga a todos. Rey de gloria,
yo me rindo, Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, y mientras me acerco a tu trono, glorifícate. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, Señor. El Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, y mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, y mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Glorifícate y glorifícate. Glorifícate, Señor. Oh, glorifícate. Glorifícate, Señor. Glorifícate. Glorifícate, Señor. Un abrazo, mis queridos hermanos. Qué bueno es poder cantar al Señor. Nos hace muy bien, alegra nuestro corazón.
Y ahora vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a reflexionar un rato en el texto bíblico, en la enseñanza que hemos ido extrayendo de la palabra del Señor para nosotros, para nuestras vidas en este tiempo tan especial. El propósito de las predicaciones ha estado bien definido, lo he mencionado ya en las últimas predicaciones, y nos habla de cómo podemos ser verdaderos seguidores, o hemos tratado de estar hablando cómo ser verdaderos seguidores de Jesucristo, nuestro Señor, cómo encaminarnos como discípulos de verdad, de acuerdo al propósito bíblico, no de acuerdo a los hechos que nosotros podamos o no determinar como parte de lo que es el discipulado, sino que qué nos dice la Biblia. Sí, a veces tenemos la tendencia de poder nosotros agendar lo que significa ser un seguidor de Cristo. Sin embargo, la palabra nos habla con mucha claridad de lo que esto significa. Hemos visto, ya revisamos, ¿no es cierto?, que teníamos que ser seguidores, que estamos atentos a escuchar la voz del Maestro, es decir, que nos hemos convertido en oyentes especializados en la voz de Cristo. Un seguidor de Cristo verdaderamente es aquel que aprende a escuchar la voz de su Señor y se direcciona por esta voz. Una voz que guía el camino, no es una voz solamente... No es solamente la voz que escuchamos cuando queremos ser consolados o contenidos por alguna situación, sino que es la voz que direcciona el camino. Esa voz es la que tenemos que aprender a escuchar. Y decíamos la semana recién pasada que nos hemos convertido de alguna manera en aprendices, en que estamos aprendiendo, de acuerdo a lo que nos contaba el texto ahí en Mateo 11, ¿no es cierto? Hemos estado aprendiendo a mirar, a revisar algunas cosas que me parece absolutamente significativas en el quehacer de nuestras vidas. Hoy día nuestro enfoque estará en mirarnos un poco en nuestras intenciones más profundas. Como seguidores, como discípulos de Cristo, tenemos que aprender a mirar cuáles son efectivamente los deseos más profundos de nuestro corazón, cuáles son las intenciones más íntimas de nuestro ser, cuando nos constituimos o cuando nos declaramos seguidores de Cristo. ¿Sabe qué? Es muy fácil declararse seguidor del Señor. No es tan fácil ser un verdadero seguidor del Señor. Y nos declaramos nosotros casi siempre seguidores y tratamos, ¿no es cierto?, de comenzar este proceso maravilloso de convertirnos en verdaderos seguidores de Cristo nuestro Señor. No es fácil la tarea, ¿no es cierto?, en este peregrinaje de aprendizajes que tenemos, ¿no es cierto?, día tras día. Mirando un poquito mi evangelio favorito, ¿no es cierto?, el evangelio de Marcos, mirando un poquito ahí, ¿no es cierto?, vamos a mirar que Jesucristo estaba dispuesto a cumplir lo que era la voluntad de su Padre para su vida. Pero con este cumplimiento, no solamente para ir dando cuenta de los acontecimientos que iban a venir más adelante, con este cumplimiento estaba enseñándoles en la práctica a sus discípulos, a los apóstoles, ¿no es cierto?, que ellos tenían que ser igual que Él, como seguidores, cumplidores, obedientes a la palabra del Dios Padre, absoluta, completa y totalmente. Marcos capítulo 10 nos va a orientar hoy día en el seguimiento de la palabra. Vamos a revisar Marcos 10 del 35 al 45, pero déjeme mirar los versos anteriores solamente a manera de introducción. En el versículo 32 dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volvieron a tomar volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Mira, aquí estamos en este contexto tan especial. Indica que están en el camino hacia Jerusalén. Nadie tiene pretensiones de lo que les espera. Ellos estaban ahí viendo precisamente qué era lo que estaba ocurriendo. Estaban asustados, dice, le seguían con miedo, dice el título. Y me parece bien interesante. Otro día vamos a predicar de esa frase, de esa expresión, de ese tipo de seguimiento, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, está allí delante de ellos caminando con certeza. Sin embargo, los discípulos le siguen con miedo. Estaban asombrados por las amenazas de los líderes religiosos contra
la persona de Jesús, y aunque las amenazas no eran contra ellos, ¿no es cierto?, sabían que eventualmente también podían tener alguna consecuencia. El maestro da explicaciones por qué tiene que subir por qué tiene que ir a Jerusalén. Él les dice, mira, les voy a contar, versículos 33 y 34, dice, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, ¿no es cierto?, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. En este contexto es que se acercan los dos hijos de Zebedeo. Es en este contexto, cuando iban a Jerusalén, cuando iban subiendo, cuando ellos iban con miedo, cuando el Señor se detiene y toma particularmente a los 12 aparte y les explica a lo que va, y el panorama no lo hace mejor, digamos, sino que les entrega un sombrío panorama aparentemente de lo que a él le esperaba. ¿Sí? Con una palabra de esperanza poderosa al final de la frase del versículo 34, dice, más al tercer día resucitará. Parece ser que en este contexto entonces se acerca, versículo 35, y dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercan diciendo, maestro, querríamos que nos los hagas, que hagan lo que te pedimos. Y de ahí vamos a leer el texto completo, pero este es el contexto de esta conversación, de este acercamiento que tienen los discípulos. Parece ser que su petición, la de Jacobo y de Juan, tiene su base en su estrecha relación con Cristo. Uno dice, recuerde que Juan es el que reclina el pecho en el maestro, es decir, estaban así de cerca delante de él, era el regalón, el que estaba más cerquita, ¿ya? Y estaban allí con ellos. Y la promesa de que Jesús les dio a todos los apóstoles en Mateo 19, 28, donde dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mire qué interesante. Vamos subiendo, van camino a Jerusalén, le espera la muerte al Señor. En ese mismo contexto se acercan Juan y Jacobo, teniendo en cuenta la palabra del Señor, particularmente esta narrativa de Mateo capítulo 19 del Evangelio, que ellos se sentarían un día en el trono. Es decir, eso implicaba que iba a pasar la muerte y podían entender, no espiritualmente, pero sí intelectualmente, el concepto de la resurrección del Señor. No entendían todo, pero había algo claro, ¿no es cierto? Y es que ellos iban a estar en 12 tronos juzgando a las tribus de Israel. Eso estaba en la mente de estos apóstoles. Fíjese cómo todas las informaciones absorbidas en el camino del servicio comienzan a tratar de sintetizarse en la mente de estos seguidores en este momento tan especial. Con la promesa de reinar firmemente implantada en sus cabezas, ¿no es cierto?, estos dos hermanitos se atreven a pensar en cómo sería reinar con Cristo y cuán cerca desearían estar al Señor en el momento en que ellos se sienten en esos tronos, ¿sí? Y eso es lo que aparentemente es lo que había en su cabeza. Un comentarista bíblico dice, mientras no hay nada de malo en tener aspiraciones de grandeza, tenemos que tener cuidado en cómo definimos la grandeza y por qué deseamos lograrla. Jesús dijo, el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Marcos 10, y ya vamos a leerlo. Ellos cometieron el mismo error de muchos también en el día de hoy, de querer seguir el ejemplo del mundo en cuanto a sus ambiciones personales y anteponer sus deseos antes de la voluntad y del propósito de Dios. Y de eso quiero hoy día conversar con ustedes brevemente. Los textos dicen, en los paralelos, los evangelios dicen que es la mamá de Juan y de Jacobo. Marcos pareciera
y me pareciera que esa petición de la mamá de ellos es más un eufemismo para no colocar directamente a los apóstoles. Sin embargo, aquí Marcos, siendo más crudo en su relato, más directo también, como todo el relato de Marcos, como todo el Evangelio de Marcos, ¿no es cierto? Que no se va por detalle, no se va por las ramas, no usa una palabra muy franca, muy directa, y tal vez eso es lo que me gusta del Evangelio. Él establece que los que realmente hablaron con el Señor Jesús fueron los mismos apóstoles. Le invito a que revisemos el texto sagrado para reflexionar en él después brevemente en lo que él aparece ahí y en la enseñanza que tiene este texto para nosotros como discípulos, como seguidores de Cristo el Señor. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Maravilloso, ¿no? Tremenda enseñanza. Ellos estaban teniendo las mismas concepciones que tenían aquellos que gobernaban en ese tiempo, ¿no es cierto? Tomando poder y queriendo reinar, ¿no es cierto? Y tener una actitud. Y el Señor Jesús dice: así son los gobernantes de este mundo, pero en mi reino no será así. Revisemos los textos, ¿le parece? Caminemos un poquitito en los versos. Los primeros 3 versículos nos hablan un poquito, o nos enseñan o nos desnudan estas ambiciones, estos deseos tan humanos, ¿no es cierto?, de Jacobo y de Juan, que no se alejan mucho de lo que son tus deseos y a veces también los míos, ¿no es cierto?, en que nos sentimos, en que le pedimos al Señor, ¿no es cierto?, estar muy donde nosotros queramos o hacer lo que nosotros queremos. Fíjate, dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Ahí van. Y están apelando a esta relación cercana. Señor, quiero esto para mí. Quiero que tú hagas esto que yo quiero. ¿Sí? ¿No le parece conocida la expresión? ¿No le parece muy cercana a lo que nosotros somos? ¿No le parece que es nuestra manera que tenemos también para orar? Señor, queremos que hagas lo que yo quiero, porque yo creo que eso es lo mejor para mí. ¿No le parece conocido? Y él le dijo: bueno, ¿qué quieres que yo haga? Me fascina. Mire cómo responde el Señor. ¿El Señor acaso no conocía lo que le iban a preguntar? Por cierto que sí lo conocía. Pero se plantea en este diálogo con los apóstoles. Y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Me gusta cuando el Señor está atento para escucharnos. Está atento aunque sepa que lo que le vamos a pedir es una pachotada que no corresponde. Él está atento para, en ese diálogo de oración, de intimidad, de cercanía que se produce, Él puede responder y no solamente corregir el camino de lo que ellos estaban diciendo, sino que entregarnos una enseñanza de vida para cada uno de nosotros. Queridos míos, el Señor siempre va a ser así. Escuchará todas nuestras oraciones, estará atento a nuestras necesidades y a nuestras peticiones, por ambiciosas y fuera de lugar que le pudieran al mismo Señor parecer. Sin embargo, en las respuestas de Él, ya lo sabemos muy bien, no siempre será así.
Muchas veces será no, pero fíjese que en estos no, que el Señor no es simplemente un no antojadizo, es un no que tiene que ver con una enseñanza, que tiene que ver con corregir el camino, que tiene que ver con una manera de señalarnos por dónde va el deseo, el propósito, el plan divino para cada uno de nosotros. No es un no a seca, no es un no despectivo, no es un no autoritario, ¿sí? Las no del Señor para nuestras vidas. Es un no que tiene que ver con la enseñanza, con la dirección, con la corrección amorosa y profunda de nuestro Padre Celestial. Jacobo y Juan están consumidos por sus propias preocupaciones. Estaban insertos en el camino. Quiero hacer un paréntesis. Todos los apóstoles, en este proceso, desde que son llamados hasta que tienen los encuentros con el Cristo resucitado, ¿no es cierto? Están en un pleno proceso de preparación para cumplir el ministerio al que son llamados. Por lo tanto, tampoco seamos tan severos para juzgarlos y mirarlos desde la orilla del frente, ¿no es cierto? Como si nosotros fuéramos blancas palomas que nunca haríamos algo como lo que ellos hicieron. Muchas veces estamos reclamando estar cerca del trono o indicándole al Señor cómo hacer las cosas más de lo que nosotros pensamos. Aquí tenemos a Jacobo y a Juan, ¿no es cierto?, metidos en sus propias ambiciones, en sus propias preocupaciones. Mira, el Señor les dice lo que tenían que hacer, lo que va a pasar en este camino. Recién leímos que ellos iban con miedo, estaban atrás y comienzan a avanzar y en lugar de tener miedo de lo que podía pasar, de condolerse con el Señor Jesucristo de lo que Él iba a enfrentar, por último de preguntarse cómo es que iban a hacer estas cosas, o pedirle al Señor que les permitiera entender qué significaba que iba a resucitar del tercer día, hacer preguntas un poco más relevantes, más importantes, a ellos comienzan a acordarse de las palabras del Maestro, pero esas palabras que me convienen, esas palabras de las cuales yo puedo sacar algún beneficio, esa enseñanza que adaptada a lo que yo quiero puede servirme de algo para mis propias ambiciones personales. ¿No le parece a usted que nos pasa también a nosotros lo mismo? ¿No le parece que cuando el Señor está señalándonos un camino, cuando nos está mostrando y nos está haciendo un llamado tremendo y profundo a la evangelización, a compartir el mensaje del Evangelio, a tener una vida conforme al propósito del Señor, a vivir de acuerdo al sermón del monte, a vivir de acuerdo al reino de Dios en este mundo? Nosotros estamos más preocupados de mirar nuestras propias agendas y preocupados de las cosas que para nosotros pareciera que son importantes. ¿No está de acuerdo conmigo que la experiencia de Juan y de Jacobo se parece también en mucho a nuestras vidas? Que estamos más dispuestos a ir a preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo voy? Perdone la expresión, este populismo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo voy ahí yo? ¿Cómo voy en esta parada? ¿No es cierto? Que está bien, Señor, tú tienes que hacer tus planes, yo no me voy a meter en eso, pero ¿cómo voy yo aquí? ¿Qué voy a ganar en esto? ¿Qué va a ser de beneficio? Y comienzo a tomar de las palabras de Dios cosas que me puedan ayudar para acomodarlas a mi beneficio. A veces nos pasa exactamente igual a nosotros. A veces tomamos la palabra de Dios para que esta palabra diga las cosas que yo quiero que me digan. Tratamos de agendarle la vida al Señor respecto de nuestras propias vidas. Yo quiero que tú hagas esto para mí, Señor, porque esto es bueno. ¿Sí? Y nosotros tenemos una buena relación, Señor, yo estoy cerca. Juan podría haber decidido, yo soy tu regalón, Señor. Jacobo podría decirle, Señor, mira, yo soy de los que, acuérdate que estuve contigo en el monte de la transfiguración, soy de tu círculo más cercano. Siento que tengo la autoridad y la posición para pedirte esto que tiene que ver con mis ambiciones personales. No piensan en los demás, no piensan en el gran plan del Señor, no piensan en las implicancias de sus palabras hacia el Maestro, hacia su Señor. Cómo van a lograr lo que están deseando, lo único que les interesa es asegurar su futuro, lo único que les interesa es que ellos puedan estar bien indistintamente de lo que eso pudiera o no significar. Amados míos, eso no es el Evangelio. Los más discípulos estaban en este proceso de formación y lo que más el Señor nos ha enseñado es que un seguidor de Cristo tiene que aprender a renunciar a sus propias ambiciones personales. Un discípulo del Señor tiene que aprender a renunciar a sus posturas personales. Un discípulo de Cristo
tiene que aprender a decir no a lo que nos aleja del gran propósito de Dios, ¿no es cierto? Y de su plan perfecto sobre nuestras vidas. Versículos 36 y 37 dice, ¿qué quieren que yo haga? Y ellos, ¿no es cierto?, le explican. La petición es vergonzosa y es descaradamente expresada. Jesús no dice que sí a su petición abierta, aunque sabe que hay en sus corazones, sino los lleva a expresar abiertamente lo que termina siendo una petición basada en la codicia, en el egoísmo personal. Quieren poder sentarse el uno a cada lado del Señor. Quieren un lugar de privilegio. Mire, hemos caminado contigo estos 3 años. Nos hemos hecho tus mejores amigos. Creemos que merecemos algo. A veces actuamos así con el Señor. Le decimos, Señor, creemos que merecemos algo. Yo te sirvo, yo he estado toda mi vida sentado a tu lado, Señor. Yo te he servido de una manera especial. Toda mi vida te pertenece a ti. Diezmo todos los meses a diferencia de lo que hacen otros. Y estoy dispuesto a decirte sí, Señor. Por lo tanto, yo creo que yo merezco algo más. Mi amado hermano, no es así. No es de esta manera. Vamos a mirar, sigamos mirando el texto sagrado, por favor. Versículo 38 dice, entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís, porque beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado, o si podían hacerlo, indica que ellos no saben lo que significa sentarse cada uno al lado del Señor, que esto se logra, se va a lograr pasando lo que Él mismo va a pasar. Y le dice, mire, ustedes pueden ser bautizados como yo fui bautizado, y dice, pueden beber del vaso que yo bebo. Y ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, ¿no es cierto?, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Es decir, nosotros vamos a ir en este proceso. Y se acuerda que hace dos domingos atrás le dije, cuidado, no es lo mismo ser un imitador de Cristo, haciendo las cosas que Él hace, a convertirnos en seguidores de Cristo, es decir, caminando y tomando el costo de lo que implica esto. Bueno, aquí aparece algo de eso, ¿no es cierto? El texto dice, podemos tomar el vaso, podemos bautizarnos de la misma manera, pero, dice el verso 40, pero sentar a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Jesús les dice que van a sufrir y que va a haber un destino complejo, y también ellos iban a vivir, pero no era parte de ellos. Ellos tenían que pasar el camino, estaban en este proceso tremendo de preparación. Déjeme decirlo, lo voy a tomar en la conclusión, pero déjeme decirle que Santiago, ¿no es cierto?, muere a manos, ¿no es cierto?, de Herodes ahí en Jerusalén, siendo él el primer pastor de la iglesia, segundo uno de los líderes de la congregación en ese momento. Juan, si creemos que este Juan es el mismo, ¿no es cierto?, Juan de Patmos, Juan del Apocalipsis, ¿no es cierto?, llega y llega hasta el final y termina su tiempo encarcelado, martirizado, en sufrimiento, en dolor, sirviendo con humildad al Señor, hablando del Dios de amor maravilloso, ¿no es cierto?, y declarando que Dios en su esencia es amor más allá de lo que él pudiera vivir. No es el mismo, ¿no es cierto?, impetuoso, que estaba pidiendo un lugar de privilegio en el reino. Yo me pregunto, cuando le fueron dadas las visiones a Juan, cuando le fueron dadas las visiones, ya viejito, ya habían pasado 70 años por lo menos, si no más, desde que él hace esta locura de pedirle esto al Señor. Y el Señor en misericordia le da estas visiones maravillosas de lo que es la gracia. Y ve el trono, y ve los tronos. Se habrá acordado sus palabras. Qué vergüenza le tiene que haber dado. Oh, ¿qué te pedí, Señor? ¿Qué cara dura? ¿Cómo te pude haber dicho algo así ya?
Señor, cometemos tantos errores en la juventud de nuestra vida espiritual, pero tenemos la oportunidad maravillosa de corregir el camino y de escuchar la voz de Dios. Por eso dije la semana pasada, somos aprendices del Maestro en este proceso de preparación que Él tiene en nuestras vidas. El Señor tiene un llamado profundo para nosotros, amados. Un llamado en el que no solamente nos indica un propósito, sino que está en todo un proceso de trato en nuestra vida para cumplir los propósitos que Él tiene para nosotros. Oiga, pero veamos cómo reaccionaron los amigos, cómo reaccionaron los demás. Versículo 41, particularmente dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, ¿sí? Los demás se enojaron con una ira santa, por decirlo de alguna manera. No, se enojaron no porque, oye, ¿cómo se les ocurre decirle algo al maestro? Claramente, por lo que vemos en el resto del texto y en todo el proceso, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que se enojaron porque no fueron ellos los primeros simplemente, ¿sí? Porque ellos estaban seguramente buscando el mejor momento y no lo encontraron. Pero no era porque estuvieran ellos tan preocupados de lo que le estaban hablando. Comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan por lo que le habían dicho. Pero cuidado, este enojo, ¿no es cierto?, tiene más que ver con envidias, ¿sí?, que con una sincera palabra en razón de la experiencia del Señor. Por eso el Señor tiene que continuar con un proceso de corrección, de dirección, del cual tenemos que hacernos cargo. Amados míos, querida iglesia, a veces nosotros miramos algunas actitudes de los demás y actuamos en una pseudo santidad para corregir los errores de ellos. Pero más que corregir errores, en realidad lo que estamos haciendo es ver nuestra propia debilidad, porque a nosotros nos gustaría haberlo hecho también, pero llegamos tarde. Cuidado con aquello, mis amados. El Señor nos está señalando, nos está hablando con tanta fuerza, nos está indicando, nos está enseñando con tanta fuerza en este tiempo, que estemos atentos a escuchar la voz del Maestro para direccionar nuestro camino en razón del Señor. ¿Y cuál es la dirección que el Señor hace al camino de Juan y de Jacobo y de los apóstoles, y por cierto del nuestro también? Versículos 42 al 45 dice, más Jesús, llamándolos a todos, ¿sí?, cuando vio que estaban ahí en esta situación, les dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. En primer lugar le dice, usted sabe que eso de requerir puestos de poder y de preeminencia es algo que se hace en el reino de este mundo, ¿sí? En el reino de este mundo se actúa de esta manera. Está encarando directamente la petición de Juan y de Jacobo y le está diciendo, esto que ellos han hecho son las normas propias y típicas de quien actúa bajo la moral, bajo la dirección, bajo las premisas de este mundo y de este siglo. Pero, dice el Señor, versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquel que quiera sentarse a mi diestra, el que quiera estar a mi lado cuando le toque reinar, tendrá que constituirse necesariamente en un servidor de los demás. Y el que de vosotros quiera ser el primero, debe ser el siervo de todos. Yo creo que a esta altura, entre que estaban en silencio, con la cabeza agacha y mirando para el lado, tratando de recordar cuándo ellos se habían constituido en servidores de su propio grupo, y peor aún, ¿no es cierto? Tratando de mirar, ¿no es cierto?, cuándo los otros le habían servido en algo, ¿sí? No, porque eso le gusta a la gente y nos gusta también a nosotros. Cuando esta palabra llega, yo estoy seguro que podemos mirar al lado y decir, sí, pero mire, él y ella y ella y él y él, ¿no es cierto?, no me sirven a mí, ¿ya? Entonces no son grandes en la fe, ¿ya? Yo sí sirvo a los demás. Cuidado,
La humildad, el cuidado con el sentido. El verdadero discípulo no busca su propia vanagloria, sino siempre el bien de los demás. Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Si esto hizo el Hijo del Hombre y va a cumplir su propósito porque va camino a Jerusalén, nosotros nos constituiremos en servidores de nosotros mismos, dice el texto, ¿no es cierto? Y podremos cumplir el propósito que el Señor nos ha dado. Él, el Señor Jesús, es un servidor y sus ambiciones se basan en su deseo de dar su vida en búsqueda de la gloria de su Señor. ¿Cuáles son las ambiciones que mueven nuestro corazón? ¿Cuál es el motor de los deseos de nuestra vida? Cuando anhelamos cosas en el Señor, entre comillas, ¿son cosas o son situaciones o aspectos que nos constituyen en servidores de los demás? ¿O que buscan preeminencia, reconocimiento? ¿Se ha fijado que a veces tenemos falsa humildad cuando decimos, no, esto lo hago para el Señor, y aquí estoy, yo he hecho todo esto, hermano, para que ustedes sepan lo que yo he hecho para el Señor? No, mi hermano, en silencio, donde solo el Señor nos ve. Hago a manera de conclusión algunas preguntas para tu reflexión personal. ¿Cuáles son sus ambiciones como discípulo seguidor de Cristo? ¿Qué mueve tus intenciones? ¿Qué mueve tu corazón? ¿Eres dueño de tu propia opinión o entiendes que debes alinearte con la mirada y visión del Señor? Para esto volvemos a los 3 pasos. Para alinearnos con la visión y la mirada de Cristo tenemos que volvernos a Él porque somos pecadores y tenemos que volver nuestro rostro permanentemente al Señor. Tenemos que buscar su rostro en oración, en lectura de la palabra, en las disciplinas espirituales y tenemos necesariamente que aprender a escuchar la voz del Maestro como ovejas que escuchan a su pastor para direccionar nuestro camino. Pregunto, ¿cuán seguidor eres de Cristo al punto de subyugar tus ambiciones personales a la formación del carácter de Cristo en tu vida, con una negación de tu propio yo en razón del llamado de Jesús? Para que exista una negación de mi propio yo, tengo que darme cuenta de todas aquellas partes que todavía tienen que ser tratadas por el Señor, para que no me traicionen, para que no afloren cuando no correspondan y comience a tener búsquedas personales que me alejen del requerimiento de Cristo. ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de los otros discípulos? ¿Te enojarías porque se te adelantaron o te pondrías al lado de Cristo diciéndole, da lo mismo que Él se siente ahí, lo que nos importa es que sirvamos al Maestro en este tiempo? Jacobo, amados míos, para que no nos quede una mala impresión de él, luego de su encuentro con el Cristo crucificado, cambia, se convierte en el pastor de la iglesia en Jerusalén y muere como mártir. Ciertamente aprendió la lección y entregó su vida por Cristo, literalmente. ¿Sí? Esto está en Hechos, discúlpeme que no me sé la cita de memoria, esto está en el libro de los Hechos, capítulo 12, ¿no es cierto? Nos habla de esta situación de Jacobo. Muere, se convirtió en el líder de la iglesia, en el pastor, en el que estaba al frente. ¿Sí? Esto es lo que ocurre con él. Ya no es el que estaba pidiendo el primer lugar, sino es el que le dice, Señor, aquí estoy. ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Y el Señor le dice, requiero tu vida. Aquí está, Señor. Y se pone al frente de la iglesia en Jerusalén. Y entonces, su vida es tomada por causa del Evangelio. No es el mismo Jacobo, claramente no es el mismo Jacobo que iba camino a Jerusalén. Este Jacobo, años más tarde,
ha sido transformado, tratado, aprendió la lección, direccionó su camino y se puso al servicio de Dios para servir a su iglesia. A lo mejor era más conveniente estar en silencio, no hablar tanto, para no tener el riesgo de que lo pudieran matar. Pero ya no importaba. Su vida no importaba nada, porque su vida estaba en las manos del Señor. Su vida pertenecía a Cristo, ya no importaba a Él. Y él iba a estar en el puesto de batalla, en el lugar que el maestro lo había puesto. Estaba listo para cumplir su misión. No sabía dónde iba, no sabía lo que ocurría, no sabía si iba a estar o no a la diestra del Señor, a un lado del Señor en el trono. Sabía que hoy día estaba allí a la altura suficiente del filo de la espada que le costó la vida. Ese era el lugar de Jacob. Ese fue el lugar de aquel que trazó, que escuchó, que direccionó su vida al lado del maestro. Estaba ya no sentado al lado del Señor en el trono que él anhelaba estar, sino que estaba a la altura de la espada, ¿no es cierto? De la espada que le iba a arrebatar la vida. Ese es el lugar que nos corresponde, amada iglesia, estar a la altura de aquel que demanda, ¿no es cierto?, de nuestra fe en razón de Jesucristo. Estar a la altura de la espada, ¿no es cierto?, que podrá incluso terminar con nuestras vidas, pero estar a la altura del servicio del Maestro que nos llamó a las milicias del reino celestial para constituirnos en seguidores, siervos y guerreros de nuestro Padre celestial. Esta es la diferencia de Jacob. Este es el trato que Dios hizo en su vida y es el trato que tiene que hacer en nuestra propia vida. Juan, ¿no es cierto?, por su parte, fue aquel que escribió, que escuchó, que pastoreó a la iglesia, y después de ser el Boanerges, el hijo del trueno por su carácter, se constituye, ¿no es cierto?, en el anciano amado, que con dulzura de palabras en el trato del Señor, guía, corrige y restaura a la iglesia y entrega palabra. Es aquel que se le permite ver los cielos en visión y nos enseña y nos corrige con una palabra dulce y pastoral, enseñándonos que viene un tiempo maravilloso donde podremos estar alabando al Cordero. Y Él nos dice, y mira, y ahí estaban los 24 tronos, ¿no es cierto?, que se rendían delante del Señor, inclinaban sus coronas y se postraban. Uno de ellos era el propio Juan, precisamente. Y Él nos dice, ahí estaba yo. Él dice, ahí estaban los ancianos. No importaba el lugar, no importa quién estaba. Y dice, lo irrelevante del relato es que se sacaban sus coronas y se inclinaban para cantar santo, 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 y dar la gloria al Cordero y al único que merece toda gloria. ¡Qué transformación! ¡Qué cambio en la vida de los hijos del Señor! ¡Qué manera de sus vidas ser tratadas por el Padre Celestial! ¡Cómo tienen que ser tratada tu vida y la mía! Amados, no somos perfectos. Tenemos problemas que hay que sanar, que hay que restaurar. A veces tenemos ambiciones personales que se alejan con mucho del propósito del Señor, pero no es quedarnos ahí estancados, no es llorar y lamernos nuestras propias heridas, es poder decir, Señor, aquí estoy, me equivoqué, perdona, Señor, perdona, encamino mi camino, me pongo en la dirección, me pongo en el propósito tuyo, camino conforme a lo que tú estás demandando a mi propia vida. Señor, quiero ser un servidor, no quiero vivir mis agendas, no quiero vivir mis propósitos, no quiero vivir mis ambiciones, quiero vivir en torno a ti, Señor, quiero vivir en torno a tu caminar. Un seguidor de Cristo camina conforme al propósito de Dios. Un seguidor de Cristo no camina conforme a sus ambiciones personales, sino al plan y al propósito de Dios. Un servidor de Cristo se constituye eminentemente en un servidor de los demás y que niega sus propios deseos en razón de la obra y del propósito de Dios. Nosotros debemos aprender de ellos, aprender la lección para nuestras vidas y ponerla por obra cuando sean demandadas nuestras convicciones. Que Dios nos pueda bendecir y que aprendamos a renunciar a nuestras ambiciones personales, a nuestros deseos de grandeza de acuerdo a los cánones del mundo, y nos pongamos, ¿no es cierto?, a la altura del propósito de Dios, del anhelo del Señor, de la enseñanza del Maestro, servidores de los demás, listos y dispuestos para cumplir el llamado del Señor.
Un abrazo fraterno para cada uno. Que Dios nos bendiga, querida iglesia. Que Dios camine a nuestro lado y que tú y yo podamos ser hallados verdaderos servidores de nuestros hermanos en el propósito divino de nuestro Padre Celestial para nuestras vidas. Muchas bendiciones, un abrazo a cada uno. Amén. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Las cadenas de la muerte me quitó,
Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay Gracias, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos al Señor, ¿cierto? Porque Él es maravilloso en su palabra cuando podemos entenderla, cuando podemos escucharla, ¿cierto? Entenderla, estudiarla y lo más importante que es seguir con atención y obedecer a la palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor. Gracias por la palabra que nos ha entregado, gracias por el precioso culto que hemos tenido oportunidad de asistir de una u otra manera o ejecutar a la hora que usted quiera, puede repetirlo también en su casa, ¿cierto? Gracias, puede enviárselo a amigos, puede hacer muchas cosas con este
con este nuevo sistema que estamos teniendo de alabar a nuestro Señor en este tiempo. Ya tendremos la oportunidad de vernos, abrazarnos, de darnos un ósculo santo, ¿cierto? Y de saludarnos y contarnos cosas que nos han sucedido en este tiempo. Hay muchas cosas que tenemos para contarnos. Gloria al Señor, gracias por asistir a este culto, gracias por ser parte de este culto. Agradecemos a quienes tuvieron la participación y vamos a orar para despedirnos. Vamos a agradecerle al Señor y que Él nos bendiga en esta semana que comienza. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros y en nosotros en este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque has sido alimento para nosotros, Señor. Gracias porque tú siempre tienes la palabra precisa, la que nosotros necesitamos. Gracias por este culto. Queremos que tú lo recibas, Señor. Lo recibas como olor fragante delante de ti, papito. Queremos hacerlo, Señor, y lo hicimos de corazón. Y queremos que tú seas alabado y glorificado en esta hora, Señor. Gracias por permitirnos juntarnos, Señor, con mis hermanos. Un abrazo para cada uno de ellos. Que tu mano poderosa no se aparte, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Gracias por la iglesia Millaray. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Tú has sido grande entre nosotros, bueno. Tu soberanía, Señor, sobre la tierra, sobre este universo, Señor, nosotros la reconocemos porque tú eres un Dios grande, papito. Gracias por todo lo que haces, Señor, y lo que vas a hacer. Queremos bendecir esta semana para cada uno de nuestros hermanos, Señor. Queremos que tú sigas con nuestro directorio, nuestro pastor, Señor, dándole, papito, la inteligencia para dirigirnos, Señor, en estos tiempos tan difíciles, papá. Gracias, papá, por todo. Te amamos, Señor, y bendecimos tu nombre en esta hora, y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se olvide de llamar a uno de sus hermanos, salúdele, acaríciele. Ahí, ya que no podemos abrazarlo a la salida, hágale una llamadita, pues, y le saluda en el amor del Señor. Que el Señor le bendiga. Gracias, hermano. Es todo por el culto de hoy, domingo. Que el Señor le bendiga. Amén. A Jesús seguiré.